Buenas, hoy nos vamos a referir a el eco. Para poder hablar del eco, primero tenemos que entender qué son las ondas. Y las ondas se dan cuando una vibración se propaga desde alguna fuente o foco. Las ondas tienen varias características, entre ellas la amplitud, que es el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio de la partícula. También poseen una longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas sucesivas. Poseen un periodo, que es el tiempo que tarda una longitud de onda en pasar por un punto. Frecuencia, que es el número de ciclos por segundo. Y las ondas también poseen una rapidez, que es la distancia de una longitud de onda en un periodo. Las ondas se pueden clasificar de muchas maneras. En este caso las vamos a clasificar según la dirección de vibración de las partículas y de propagación. En ondas longitudinales, que es cuando las partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. De esta manera. Y las ondas transversales, que es cuando las partículas vibran en forma perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. De esta manera. ¿Cuál es uno de los principales ejemplos de ondas longitudinales? El sonido, del cual nos vamos a referir a continuación. El sonido se propaga en medios elásticos que hagan de soporte a la vibración. De esta manera, se puede propagar en los sólidos, como cuando un sonido atraviesa una pared. Se puede propagar en líquidos también y en gases. No así en el vacío. La rapidez de propagación de una onda va a depender principalmente de la proximidad de las partículas de ese medio elástico donde se esté propagando y de sus fuerzas de cohesión. De esta manera, la velocidad de propagación va a ser mucho mayor en sólidos, luego en líquidos y en menor velocidad en gases. Los sonidos con altas frecuencias no rodean obstáculos, sino que sufren el fenómeno de reflexión. Y si la superficie reflectora está suficientemente alejada, un mismo observador va a poder percibir por separado el sonido emisor y el reflejado. A esto lo que conocemos como eco. Pero entonces hablemos un poco de la reflexión de las ondas. Estas se van a dar cuando una onda alcanza una superficie y se refleja y vuelve en dirección de la fuente, pero contraria. Para que se escuche el eco, tienen que darse varias condiciones. Una de ellas es que los dos sonidos deben llegar en forma separada. Esto es con un tiempo mínimo de 0.1 segundos para sonidos musicales y 0.07 segundos para sonidos secos como palabras. La otra condición es que la distancia entre el emisor y la superficie donde se refleja la onda tiene que estar cercana a los 17 metros. El eco va a ser más notable cuando incide la onda sobre una superficie rígida. En este caso, la energía de la onda incidente se va a reflejar. Existe un fenómeno similar al eco que es la reverberación, y este se produce cuando las ondas reflejadas llegan al oyente antes de que termine la onda directa.
Esto es con un tiempo menos de 0.1 segundos, que es la persistencia acústica del sonido. La reverberación se produce en cualquier lugar donde se propague una onda sonora. El oyente no solo va a percibir la onda directa, sino que va a percibir también sucesivas reflexiones que la misma produce en distintas superficies del lugar. Más o menos de esta manera. Existe un tipo de eco que es el eco flotante, que se va a dar cuando una vibración transitoria con una corta duración se da entre dos paredes reflectantes. Eso significa que se refleja en repetidas ocasiones de una pared a otra. De esta manera. Existen diferentes casos donde se utiliza el eco. Uno de ellos se da en la naturaleza, que es la ecolocalización. La utilizan mamíferos como los cetáceos y los quirópteros. En este caso los murciélagos la utilizan para orientarse en el vuelo, detectar y capturar presas, así como vocalizaciones de carácter social. Más o menos el murciélago lo hace de la siguiente manera. Emite pulsos de sonido de altas frecuencias, los cuales rebotan en el insecto o el fruto o la superficie y retornan en forma de eco. Luego el murciélago vuelve a emitir ultrasonidos, pero con una dirección diferente en este caso, para determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto. Este proceso de feedback permite que el murciélago se dirija hacia su presa y la logre capturar. Los murciélagos tienen la capacidad de hacer una representación de su entorno más o menos a 5 metros a la redonda. Procesan con gran eficacia señales ultrasónicas cercanas a los 20 y 100 kHz, permitiendo así localizar insectos y, muy importante, compensar el efecto Doppler. ¿Pero qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler se da cuando la fuente y el observador se encuentran en movimiento. Eso va a hacer que la longitud de ondas y las frecuencias cambien. Otro ejemplo que utiliza ecos es la ecografía, o también llamada ultrasonidos. Los ultrasonidos utilizan ondas de sonido superiores a los 20.000 Hz. Y además utilizan la técnica de eco pulsado, que funciona de la siguiente manera. Se pulsan cristales, puede ser uno o puede ser varios, y producen ondas que son emitidas por el traductor. Esas ondas penetran al paciente y son reflejadas en forma de eco en algún tejido y llegan al traductor, que va a traducir un pequeño voltaje. Esas ondas reflejadas distorsionan los elementos del cristal y generan un pulso eléctrico que se procesa para obtener una imagen. La imagen de ultrasonido. La velocidad de propagación es constante en un tejido dado y no se va a ver afectada por la frecuencia o longitud de onda del pulso. Cuanto más próximas estén las moléculas, mayor va a ser la velocidad de sonido, siendo así el hueso el tejido con mayor velocidad de propagación. Muchas gracias por la atención prestada.